Alguien una vez llamó a Guti la promesa eterna. Esto podría sonar como una paradoja, pero no lo es. Guti nunca fue juzgado por lo bueno que era, sino por lo bueno que podría llegar a ser al no dar ese salto. Se mantuvo joven a los ojos de los fanáticos, incluso cuando su carrera estaba cerca de su fin. Pero este video no se trata de él, se trata de alguien más. Alguien que, al igual que Guti, es el Peter Pan de esta generación, el niño que se negó a crecer. Miras hacia atrás en su tiempo en el Dortmund y generaciones de jugadores han venido y se han ido locamente. Sin embargo, Marco Reus se quedó en un solo lugar. Como dijo Marco, es increíble lo rápido que pasa el tiempo. De repente, yo soy uno de los jugadores más veteranos y no hay forma de recuperarlo. Se puede notar un poco de arrepentimiento en esa frase y bueno, lo entiendo. Mientras todos esos jugadores pasaron a otros clubes ganando varios trofeos y dejando sus nombres permanentemente grabados en los libros de historia, Reus se quedó y vivió una carrera de dolor y sufrimiento, siempre recibiendo golpes pero nunca realmente saboreando algún trofeo significativo. Era una joya de futbolista, uno de los jóvenes más talentosos del mundo, y siempre fue resiliente y trabajador. Tenía todo a su favor, excepto una cosa. Como dijo Adebayor una vez, incluso estrecharle la mano era suficiente para lesionarlo. Su historial de lesiones es algo sacado de una película de terror. 68 lesiones diferentes, casi 5 lesiones por temporada en promedio. Por lo tanto, no debería sorprender que cada vez que la gloria estuviera al alcance de su mano, las lesiones lo derribaran, a menudo viendo desde casa cómo sus compañeros se llevaban toda la gloria, mientras su presencia rondaba como un fantasma, a menudo en forma de una camiseta vacía. De hecho, el último tropiezo en su carrera sucedió hace unos días, el 27 de mayo, cuando el Dortmund no logró vencer al Mainz de media tabla y de esta manera perdería el campeonato de la Bundesliga. ¿Sabías que el Dortmund rechazó a Reus por primera vez? El chico tenía 17 años y ya soñaba con tener una oportunidad en el primer equipo. Eso era lo único que le importaba en el mundo entero y dedicó toda su vida a ello. Y de repente, un día es relegado al banquillo. Luego el entrenador lo sustituye como defensor y en ese momento supo que algo no iba bien. Y solo unos días después, fue expulsado de la academia debido a eso. Afortunadamente, a pesar de admitir que este fue uno de los momentos más dolorosos de su vida, Reus respondió tan fuerte que al Dortmund le costó 17 millones de euros arreglar su error. Eventualmente, se conformó con el otro Borussia, el de Mönchengladbach. Eso no le impidió acaparar el protagonismo. En su primera temporada, se presentó al público con un gol en su debut, un gol propio, y una espectacular carrera en solitario de 50 metros. Luego se convirtió rápidamente en un jugador clave para su equipo e incluso fue convocado por primera vez a la selección nacional. Aunque por supuesto tuvo que retirarse en el último minuto debido a una enfermedad que lo detuvo en seco. No solo tuvo finalmente su debut internacional, sino que también tuvo suficiente impacto como para ser convocado para la Eurocopa, donde al principio no se le dio una oportunidad, lo que lo llevó a criticar al entrenador, quien finalmente cedió y le permitió jugar contra Grecia en los cuartos de final, donde por supuesto se aseguró de marcar un gol. Suma eso otra buena actuación contra Italia en las semifinales, y aunque Reus no ganó ningún trofeo esa temporada, parecía que todo el mundo había encontrado a su nuevo jugador joven favorito. En ese momento, podría haberse unido prácticamente a cualquier equipo del mundo, pero en cambio, a pesar de todo lo que le habían dicho, decidió unirse al Borussia Dortmund. Pero honestamente, las cosas no fueron lo suficientemente bien para Reus al principio. Quiero decir, él logró 19 goles y 6 asistencias, estableciéndose instantáneamente como uno de los nombres más importantes del equipo. Y su relación con Lewandowski fue fácilmente una de las más hermosas y entretenidas de ver en más de una década. Pero después de ganar solo 4 de sus primeros 10 partidos de liga, ese trofeo ya estaba fuera de la ecuación. Y es que, a pesar de recuperarse enormemente con 12 victorias en un lapso de 15 partidos, solo lograron un segundo puesto, a 25 puntos por debajo del Bayern Múnich. Y por supuesto, se podría decir que después de ese pobre comienzo, podrían centrarse en las otras competiciones. Y aunque lo hicieron, literalmente tuvieron una de las mejores carreras en la Liga de Campeones de todos los tiempos, comenzando el torneo sin perder en la fase de grupos, con Reus anotando 3 goles en ese periodo que aseguraron empates contra el Manchester City y el Real Madrid. Luego, después de un sorteo relativamente fácil, considerando que los octavos de final resultaron esenciales, una vez más, tuvieron una actuación magistral contra el Málaga. A esto se suma el encuentro contra el Real Madrid.
con Royce asistiendo nuevamente en 2 de los goles, y de repente, a pesar de lo que ocurrió al comienzo de la temporada, estaban un partido de convertirse en campeones de Europa. Pero lamentablemente, este cuento de hadas se convirtió más en una película de terror porque el equipo que los esperaba en la final era el Bayern de Múnich, y esta vez estaban asustados y utilizaron todo lo que tenían para inclinar el juego a su favor. El equipo contrario sabía qué tenía que hacer para mermar al Dortmund, y era perturbar al magnífico trío de Götze, Reus y Lewandowski, así que un mes antes de la final, sorprendieron a todos anunciando. Sin embargo, Götze se lesionó justo después de todo eso, y terminó perdiéndose la oportunidad de jugar en esa final. Pero bueno, el Dortmund perdió este partido a pesar de que Reus volvió a desempeñarse bien, e incluso ganó el penal que igualó temporalmente el partido. Sin embargo, Robben mató su sueño con el último disparo al arco del encuentro. Para empeorar las cosas, poco después de la final y temiendo perder a ambos, Lewandowski sucumbió a los acercamientos del equipo bávaro y se unió al Bayern, dejando a Reus sin trofeos y solo. Por supuesto, sería absurdo pensar que el Bayern no intentó ficharlo también, por supuesto que lo hicieron. De hecho, el propio Reus se aseguró de decir que habían estado en contacto con él desde sus días en el Mönchengladbach. Y aún así añadió, el Bayern nunca me tendrá, el dinero no lo es todo para mí. Y bueno, fue esta filosofía la que lo llevó en busca de la gloria durante toda una década antes de llegar a la tierra prometida. Negándose a mirar por el retrovisor, Reus dejó atrás el tiempo pasado con lealtad y buenos fichajes. Abrazó a su nuevo compañero de equipo, Aubameyang, alcanzando los números más altos de su carrera con un total de 45 goles y contribuciones en solo 35 minutos de fútbol. De hecho, parecía que marcaría un gol y daría una asistencia en cada partido, pero incluso así, fue más de lo mismo en la Liga de Campeones. Ni siquiera un doblete contra el Real Madrid fue suficiente para mantenerlos en la competición. Fueron arrollados por el Bayern, y en la Copa, a pesar de llegar a la final, adivinaste, el Bayern los venció de nuevo. Aún así, Reus recibió los premios al jugador de la temporada y al máximo proveedor de asistencias, pero estaba lejos de ser suficiente. Quizás lo único que hubiera aliviado el dolor ese año habría sido ser convocado para la Copa del Mundo, lo cual sucedió, pero solo 10 días antes del partido de apertura, en lo que fue literalmente el último partido de preparación antes del torneo, sufrió un golpe que parecía ser insignificante. Nada especial en el juego, y simplemente siguió adelante, pero Reus no se levantaba, y una vez que fueron a verlo, se confirmó lo peor. Estaba lesionado y fuera del torneo. Lo cambiaron por otro jugador, y Reus tuvo que ver la competición desde casa. Cómo su amigo levantaba el trofeo de la Copa del Mundo en su lugar. Tal vez fue el tormento psicológico que surgió a partir de ese momento dramático, pero la siguiente temporada sería la peor en la carrera de Reus. Empezó el año siendo atrapado conduciendo sin licencia y fue enviado al centro de la tormenta mediática. Todo esto mientras el Dortmund sorprendentemente se encontraba por debajo de la línea de descenso a mitad de temporada. A eso se sumaron 6 lesiones y otra derrota ante el Bayern en la final de la Copa de Alemania, y probablemente entendió por qué fue una temporada para el olvido. En la siguiente temporada volvió a recuperar su buen estado de forma. En la liga se convirtieron en los orgullosos poseedores del récord de más puntos acumulados por un equipo que, aún así, terminó en segundo lugar. Sí, eso ya era difícil de aceptar para él. Las cosas empeoraron cuando en su cumpleaños, el cuerpo médico del equipo nacional informó que estaría fuera del torneo una vez más. Aunque no estaba lesionado, los exámenes los llevaron a creer que no había forma de que pudiera pasar el torneo sin lesionarse. Y bueno, adivina qué, tenían razón. Antes de que empezara la siguiente temporada, Reus tuvo una lesión pélvica que lo dejó fuera durante 3 meses. Más tarde, esa temporada, otra lesión lo dejó fuera durante 1 mes y medio, y en el último partido de la temporada, una vez más en la final de la Copa de Alemania, mientras el Dortmund estaba en camino de finalmente llevarse el trofeo, Reus se rompió el ligamento cruzado anterior a mitad del partido y terminó viendo desde el banquillo cómo sus compañeros finalmente lograban el objetivo. Una lesión como esa se perdió toda la primera mitad de la siguiente temporada en un año en el que fue votado literalmente para aparecer en la portada del FIFA 17, algo que normalmente solo se reservaba para Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Terminó pasando 8 meses en el banquillo al final de la temporada. Reus finalmente logró participar en una Copa del Mundo y lo que obtuvo de esa fue la medalla de participación en el torneo más decepcionante de la historia de Alemania. A los ojos de muchos, la era de Reus estaba muerta, y según el periódico más grande del país, él era la persona más desafortunada de Alemania. Sin embargo, allí fue donde comenzó un extraño renacimiento con un jugador que fue nombrado nuevo capitán del equipo, y luego logró 34 aportaciones de gol en 36 partidos, llevando al Dortmund a la cima de la tabla con solo 7 partidos por jugar, habiendo llegado a liderar por 9 puntos en un momento, solo para que Reus se perdiera 7 partidos debido a una suspensión por tarjeta roja y una lesión en el tendón de la corva. Y
observando cómo el Dortmund permitía que el Bayern se le acercara a 2 puntos y se llevara el título después de otra temporada llena de lesiones. Royce llegó a 2020 con jóvenes talentos como Haaland a su alrededor y de repente hubo algo de esperanza. Incluso si también funcionaban como recordatorios constantes de todo lo que pasó antes, pero con la pandemia presente las cosas se complicaron. A pesar de que en su segunda temporada juntos lograron ganar otra Copa de Alemania, Royce ahora parecía estar en mejor forma. Sin embargo, también era notable que su velocidad disminuía a un ritmo como nunca antes, ahora que estaba en sus 30s. Esto lo llevó a tomar una decisión drástica de renunciar voluntariamente a la Eurocopa, pasando el verano trabajando para fortalecer su cuerpo biológicamente débil con la esperanza de estar listo para la Copa del Mundo de Qatar un año más tarde. Y aunque Royce jugó increíblemente bien la temporada siguiente, acumulando múltiples contribuciones como no lo había hecho en mucho tiempo, a medida que se acercaba a su participación en la Copa del Mundo, a 50 días del inicio, su tobillo falló. Afortunadamente los médicos le dijeron que podía recuperarse a tiempo, pero conociendo a Royce, tal vez deberían haberlo sabido. Las cosas tienden a empeorar cuando se trata de sus lesiones, y por supuesto así sucedió. La inflamación en su tobillo simplemente se negaba a sanar, y una vez más, él se perdió la Copa del Mundo debido a una lesión. Y con eso llegamos al día de hoy, donde a pesar de haber perdido su puesto como titular habitual en el equipo, nada importa porque Royce está a una victoria de finalmente llevarse el título de la Bundesliga y ser recompensado por su lealtad. Bueno, eso pensábamos, la historia se volvió a repetir. Y bueno chicos, esta es la historia de Marco Reus, uno de los jugadores más desafortunados por su fidelidad. Déjame en la caja de comentarios qué biografía de jugador quisieras ver próximamente. Quedo atento a sus comentarios.